En la sesión anterior entonces habíamos concluido que las tablas de distribución de frecuencia entonces iban a tener varias columnas. La primera columna la llamábamos el número de orden. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí. El número de orden. Le dijimos que era básicamente la secuencia de los grupos, primero, segundo, tercero, cuarto. La segunda que era la clase. Le dijimos que era el nombre que se le daba a ese grupo cuando es necesario darle algún nombre, ¿no? No necesariamente vamos a tener siempre esa columna. La siguiente entonces dijimos que eran los límites. Y entonces hicimos varios ejemplos de cómo calcular esos límites. La siguiente era la marca de clase. Dijimos que era un valor representativo de esos límites. Estaba pendiente por colocar precisamente un ejercicio donde a partir de algunos datos uno podría completar todo lo que tiene que ver con límites de las tablas de frecuencias. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Me dice que el límite superior del quinto grupo vale 240. Y que la marca de clase del tercer grupo vale, por decir algo, 215. Estoy colocando una cifra redonda pues para que lo podamos analizar un poquito fácil. ¿Ok? No, 215 no lo voy a colocar. 225. Además está. ¿Listo? Entonces, yo tengo estos dos datos, ¿cómo hago para poderlo hallar? ¿Ok? Entonces, la idea es que podamos construir esto de acá para que podamos entender también qué es lo que pasa con el lado de acá. Vamos a poder escribir un poquito estos valores para aquí, para que me quede el espacio. Entonces, límite superior del quinto grupo igual a 240. Y la marca de clase del tercer grupo, 225. Entonces, yo sé, de acuerdo a cómo están ubicados los datos, pensemos solamente en 5 grupos, porque realmente mientras podamos construir el primer dato, ya no importa qué tantos se nos alargue allá. Entonces tenemos que el límite superior de este grupo de acá, del 1, 2, 3, 4 y 5, es el de 240. Y este valor, la marca de clase del tercero, 1, 2, 3, la marca de clase de aquí es la que vale 225. ¿Ok? Entonces, la idea es que con esa información podamos construir o podamos determinar cuál fue la amplitud que se está teniendo. ¿Ok? Vamos a partir de aquí. A partir de este punto, yo sé que esto es lo que voy a llamar el límite superior, perdón, el límite inferior del tercer grupo, y esto será el límite superior del tercer grupo. ¿Ok? Esto será el límite superior inferior del cuarto grupo, que coincide con este de acá, ¿no? Recuerden que coincide esto de acá. Y este de acá sería el límite superior del cuarto grupo, y esto sería el límite inferior del quinto grupo, que también coincide con este de acá. ¿Ok? Bueno. Entonces, empecemos con estos dos. ¿De dónde sale este 225? Este 225 sale de la suma de estos dos dividido entre 2. O sea que el límite inferior del tercer grupo más el límite superior del tercer grupo dividido entre 2 me tiene que dar 225. ¿Sí estamos? Pero adicionalmente una cosa, recuerden que para poder llegar a este valor de acá, para poder llegar aquí, yo he tenido que a este valor sumarle la amplitud. O
O sea que nosotros sabemos que el límite superior del tercer grupo es igual al límite inferior del tercer grupo más la amplitud. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a escribir aquí, lo voy a escribir de esa forma. O sea que me quedaría como límite inferior del tercero más esto que tengo acá, que sería límite inferior del tercero más la amplitud, me quedan los 225. Digamos que aquí agrupando me quedaría que el límite inferior del tercero, dos veces el límite inferior del tercero más la amplitud, son los que me está dando los 225. ¿Ok? Ahora veamos cómo a partir de este valor voy a llegar a este de acá. O si se quiere, a este de acá. Para poder determinar de una sola forma la amplitud. ¿Ok? Entonces, de aquí a aquí, aquí tenemos una amplitud. De aquí a aquí tenemos dos amplitudes. Y de aquí a aquí tenemos tres amplitudes. Por lo tanto, el 240 fue lo mismo que tener el límite inferior más tres amplitudes. Perdón, igual. Al límite inferior más tres amplitudes. ¿Ok? Y aquí sencillamente lo que tenemos es un sistema de ecuaciones donde yo puedo hacer una sustitución o lo que sea. Para este caso en particular, pues voy a despejar de aquí la amplitud. Entonces la amplitud sería igual a 225 menos dos veces el límite inferior del tercer grupo. ¿Ok? Y eso lo reemplazo en esta ecuacióncita. Entonces me quedaría como 240 es igual al límite inferior del tercero más tres veces esto que tenemos aquí. 225 menos dos veces el límite inferior del tercer grupo. Y solución. Entonces sería 240 es igual al límite inferior del tercer grupo más 3 por 225, creo que da 675, menos 3 por 2 son 6, 6, límite inferior del tercer grupo. Ahora agrupo, entonces agrupamos estos dos, me quedaría como, y bueno, y los paso para este lado para que me quede positivo. 1 menos 6 me daría menos 5, y trayendo para aquí me quedaría 5, límite inferior del tercer grupo. Y esto sería 675 y el 240 pasas a restar. 675 menos 240 y resolver aquí. Entonces quedaría 6, 235 si no estoy mal. Y esto sería 5, límite inferior del tercero, y ahora paso a dividir. Entonces, dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por 5, por 2. Entonces sería, Antonio, dime, esa resta me da 435, no 200. sí, 6 menos 2, 435. Entonces sería 5 y 43 están 8 y en 35 serían 7. Sí. ¿Sí así? O sea que ya sabemos cuánto vale el límite inferior del tercer grupo. ¿Sí está bien? Aquí hay algo que no corresponde. Profe, ¿por qué cambiaste en el 240? ¿Es igual al límite inferior del quinto grupo o del tercero? Lo del tercero. A ver, volvamos a ver porque me parece que tengo algo más. Límite ¿Por qué inferior dio menos? al límite superior del tercero me daría dividido entre 2 da 225. Ah, ya vi dónde está el error. Yo no cuando volví a escribir esto no escribí este dividido 2. Claro, es donde está el error. Aquí. Me toca volver a escribir, hacer toda esta parte.
Esto era, recuerden que aquí lo que hice fue reemplazar este 2, este límite superior lo reemplacé con esto, pero aquí está dividido 2, tengo que dividirlo entre 2. Ahora sí, entonces 2 por 225 de una vez, entonces me quedaría 2, ese es el límite inferior del tercero más la amplitud, eso sería igual a 450. Ahora sí, y decíamos entonces que este de acá, este 240 sería como el límite inferior más una amplitud. Este de acá se vuelve a repetir más otra amplitud. Este de acá se vuelve a repetir más otra amplitud. Entonces sería que los 240 son iguales a el límite inferior del tercero más 3 amplitudes. Y ahora sí puedo hacer el procedimiento como lo estaba haciendo. Entonces despejo la amplitud. Me quedaría 450 menos 2 veces el límite inferior del tercero. Esto lo reemplazo aquí. Entonces quedaría como 240 es igual al límite inferior del tercero más 3 veces esto que tengo acá, que es la amplitud. 450 menos 2 veces el límite inferior del tercero. Y solucionamos. ¿Dónde me quedó este 450? Aquí. Entonces sería 240 es igual a límite inferior del tercero más 3 por 450 son 1350. 3 por 4, 12, 1350. Menos 3 por 2 son 6 por el límite inferior del tercero. Ahora sí, agrupo los límites inferiores y los traigo para acá, me quedaría 5. Límite inferior del tercero es igual a 1350 menos 240, quedaría 1110. Por favor, verifican esa operación ahí. Y ahora el 5 que pasa a dividir daría 222. Límite inferior del tercero es de 222. Ahora sí puedo escribirlo acá. 222. ¿Ok? Y con ese valor puedo calcular el límite superior del tercero. Límite superior del tercero es igual al límite. Pero todavía no tengo la amplitud. Me tengo que reemplazar aquí para poder hallar primero la amplitud. Entonces quedaría como amplitud es igual a 450 menos 2 veces el límite inferior, que sería el 222. Entonces eso me quedaría que la amplitud vale 222, 240, 444, quedarían 6. Entonces ya teniendo la amplitud, ahora sí puedo calcular todo. Y pues se supone que tiene que coincidir, ¿no? 222 más 6, 228. 228 acá. Más 6 serían 234. Más 6. Más 6. Estoy comiendo uno. 228 más 6. 234. Es que este se repite acá, sí. 234 y más 6, 240. ¿Ok? Si comprobamos, pues vemos que la marca de clase sí nos da y podemos ya de ahí completar todo, ¿no? Sabiendo que sumo y ya tengo el de acá. Este de acá me tiene que dar 231, este de acá me tendrá que dar 237, este de acá tendrá que dar 219, este valor se repite acá, y menos 6 para hallar el anterior sería 216. Y ahí quedaría entonces completa la parte de las amplitudes. Bueno, me falta el de acá, pero ya sabemos cómo se hace. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos hallar, es decir, la idea siempre será, cuando yo tenga valores que conozco de acá y conozco de acá,
siempre es trabajarlo con respecto a cierta cantidad de amplitudes. ¿Cuántas amplitudes se tienen que dar para llegar a determinado valor? ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que uno trabaja todo este tipo de ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya que no hay preguntas, entonces les voy a dejar, son un par de ejercicios para que ejerciten algo como esto. Vuelvo y les digo, la idea siempre es partir de un valor que se conozca y empezar a plantear todo con amplitudes. ¿Cuántas amplitudes hay para llegar a determinado valor? Bueno, la siguiente columna de nuestra tabla es la que llamamos la frecuencia simple o frecuencia absoluta, o sencillamente frecuencia. ¿Ok? Que nos dice la cantidad de datos que pertenecen a cada uno de los grupos. La siguiente columna, esto pues realmente, ella como tal no tiene ninguna fórmula, es un conteo. Uno lo que está haciendo es un conteo de acuerdo a la muestra, cuántos valores salen. Aunque vamos a ver ejercicios donde a partir de otras fórmulas sí puedo calcularla. La siguiente sería la frecuencia relativa. Entonces, esta me dice cuántos elementos hay de ese grupo. Pero esta me dice es cuál es la participación de ese grupo. Por decir algo, aquí me pueden quedar que son 100 elementos. Yo tengo 100 elementos que pertenecen al primer grupo. ¿Ok? Pero uno podría decir, bueno, ¿eso es mucho o es poquito? ¿Qué tanto puede ser? Ah, pues va a depender de qué tan grande es el grupo, ¿cierto? Eso es lo que me va a mostrar esta columna de acá. ¿Ok? ¿Cuál es la participación de estos 100 dentro del total? Si es mucho o es poco. Esa, entonces la vamos a calcular como el H sub I. Lo calculamos entonces como F sub I dividido entre N, que N es la cantidad de datos multiplicado por 100. Recuerden que cuando lo escriban en la calculadora, no incluyan este porcentaje, porque si no ella lo convierte en decimal. ¿Okay? Es solamente, este porcentaje lo escribimos es solamente como una nomenclatura. ¿Okay? Para identificar que eso se expresa es en forma porcentual. Bueno, entonces significa que yo con esa formulita podría hallar una frecuencia. ¿Okay? Si yo conozco cuántos datos tiene la muestra y cuál es digamos que la frecuencia relativa del grupo, podemos calcular la frecuencia. ¿Okay? La siguiente columna es la que llamamos frecuencia acumulada. Esa frecuencia acumulada entonces tiene dos formas de calcularse. Vamos a escribirlo aquí. Frecuencia acumulada. Entonces me dice cuántos valores menores o iguales al límite superior de un grupo hay en la muestra. Voy a poner un caso. Pongamos que yo tengo aquí, ahorita no me interesa esto, me interesa bueno, vamos a poner algunos valores aquí. Voy de 10 en 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, ahora pongamos hasta ahí. Y que estas frecuencias fueron 5, 8 y 2. Entonces, esta frecuencia la calculamos como la sumatoria de las frecuencias simples. Esa es una forma de calcular, ¿ok? Pero, como esto identifica un valor dentro de cada grupo, acuérdense que esto puede cambiar de acuerdo al grupo del que estemos hablando, entonces, aquí esta sumatoria la escribo como, ¿desde qué frecuencia tengo que sumar? Desde la primera frecuencia, o sea que I va a tomar el primer valor. ¿Hasta qué frecuencia tengo que calcular? Hasta la frecuencia I. ¿Ok? Y eso se nota de esa forma. De pronto un poquito reiterativo ahí ese poco de is, pero lo que me están indicando es que es lo que estoy sumando. O sea que, si yo tengo, por ejemplo, la frecuencia 4, eso significa que estoy sumando
desde la frecuencia 1 hasta la 4. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo, sumando las frecuencias desde la 1 hasta la 4. En este caso tengo solamente 3 datos, solamente por colocar algo ahí. Entonces significa que para este primer grupo, pues es la sumatoria desde el primer grupo hasta el grupo primero, o sea que sigue siendo 5. Pero el segundo ya es la suma de estos dos. 5 y 8 serían 13. Eso es lo que me quiere decir esto. Desde el primero hasta el segundo. Y me dirá, entonces, si estoy haciendo desde el tercero, será primero, segundo y tercero. Es decir, 25. Ahí tenemos una forma, es entender cómo es que se aplica esto. Es la suma sencillamente de las frecuencias. Pero existe otra forma de poderlo calcular. Esa frecuencia también la puedo calcular como la frecuencia acumulada del grupo anterior. Esto significa el grupo anterior. Más la frecuencia simple de ese mismo grupo. Aquí lo puedo ver. Frecuencia del tercero sería igual a frecuencia del grupo anterior, que es este de acá, más la frecuencia de acá. Y con eso estoy hallando una frecuencia del grupo para hacer una secuencia y no estar sumando valores y valores ahí. Pregunta, ¿Dime? es que no alcancé bien. ¿La frecuencia simple que se coge sería 8? ¿Sería cuál? ¿8? No, pues eso, No, en la fórmula, digamos, por ejemplo. a ver, tengo que ir acumulando, ¿cierto? Entonces, estoy diciendo que la forma de aplicar esta puede ser como la anterior más su propia frecuencia. O sea que este 13, ¿de dónde sale? Del 5 más 8. Este 25, ¿de dónde sale? De 13 más 12. ¿Ok? Aplicando esta formulita de acá. Es la forma que- Gracias. ¿Vale? Bueno. Entonces, aquí tenemos dos fórmulas para poder calcular eso. Y la última, columna, que se llama frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Ah, bueno, antes de pasar a esa, estábamos diciendo, por ejemplo, este 25, ¿cómo puedo leer esto? Puedo leerlo como que hay 25 datos menores o iguales que 40. ¿Ok? Entonces, estas dos columnas, tanto la frecuencia acumulada como la relativa acumulada, siempre hablan de menores o iguales. ¿Cuántos datos menores o iguales hay al límite superior de esto? Esta la expresa en cantidades, esta la expresa en forma porcentual. ¿Ok? Esta columna de acá la expresa en forma porcentual. ¿Listo? Y esta la expresa, vuelvo y repito, en números. Entonces, aquí lo que me dice de acuerdo a esto es qué porcentaje de valores hay menores o iguales al límite superior del grupo. ¿Qué porcentaje de valores hay menores o iguales? ¿Listo? Entonces, esta sí tiene tres formas de calcularse. El H sub i se puede calcular como la sumatoria en forma semejante a esta, la sumatoria, pero ahora estamos sumando son las H's. Igual, desde i igual a 1 hasta i. Esa es una forma. Es decir, ahora empiezo a sumar, son las H's que van acá. La otra forma es en forma semejante nuevamente a esta, como que H sub i es igual a H sub i menos 1 más H minúscula sub i. Es la otra forma. ¿Ok? Y la otra forma que tiene esta de calcularse es en forma semejante a cómo se calcula esta. Es decir, a f sub i sobre n por 100. Son las tres formas de calcularse. Cualquiera de ellas las puedo utilizar de acuerdo a la información que yo conozca para poderlo solucionar. ¿Ok? Bueno, voy a colocar un ejercicio ahora
donde a partir de una serie de datos vamos a calcular toda la tabla, ¿vale? Bueno, entonces, decíamos para que quede en la grabación que este valor de acá sale del 23,5 más este de acá, pero este de acá es este más la amplitud. Entonces, por eso lo puedo escribir así. 23,5 más este de acá, que es todo esto, dividido entre 2. Entonces, ahora voy a despejar para poder hallar esa amplitud. Entonces, decíamos que aquí solamente bastaba con despejar, el 2 lo pasé a multiplicar, 58. Estas dos cifras pasarían a restar. 23,5 y 23,5, creo que da 47. Y eso sería igual a la amplitud. Esto me quedarían 11, entonces la amplitud vale 11. No sé si alcanzan a ver si escribo ahí abajo. No, no se alcanzaría a ver. O sea que la amplitud vale 11. Y ahí puedo empezar a colocar los valores. 23,5 más 11 que me dio la amplitud me quedarían 34,5. Se vuelve a repetir acá. Más la amplitud me quedarían 45,5. Se vuelve a repetir acá. Más la amplitud me quedarían 56,5. Se vuelve a repetir acá. Más la amplitud sería 67,5. Vuelve aquí. Y 78. ¿Listo? Podemos calcular las amplitudes. Sumamos y dividimos entre 2, creo que me da 30. Normalmente vuelve a ocurrir que si yo a este valor le sumo la amplitud, pues obtengo también este de acá. ¿Sí? Ustedes pueden probarlo. Sumen estos dos y lo dividen entre 2 y les da lo mismo. Vuelvo y repito, es lo mismo que irle sumando la amplitud a la marca de clase. 30 más 11 me quedarían 41. 41 más 11 me quedarían 52. 52 más 11 me quedarían 62. Creo que me estoy desfasando en algo. 34, 45, 6, 7. Si en algo me estoy desfasando, porque esto no puede ser 63. ¿Cómo saber que no puede ser y cómo saber que sí puede ser y cómo saber cómo? Tiene que quedar entre ellos dos. Así de sencillo. Ok, Y no me está quedando. pues el 56 tampoco, ¿no? Pues el 52. 52, sí, exacto. Este tampoco. Bueno, Ya hace rato eres pues cuadrado. La segunda marca de clase me dio 40. Ah, claro, es que es 40. Me sumé fue 1, no 11. Entonces 29 más 1 son 4, más 11, perdón, 40. Aquí me queda 51. Esto serían 62. Ahora sí, ¿cierto? Y 73. ¿Ok? Recuerden que precisamente por su propio nombre, como él dice que es un valor representativo, pues el valor tendría que estar entre ellos dos. No podría ser ni más grande ni más pequeño. No tendría sentido. Listo. Ahora sí puedo empezar con la columna o las columnas de frecuencia. ¿Listo? Pues lo primero que tengo que saber es cuántos datos tiene esta muestra. Y resulta que ni siquiera se sabe. Pero conocemos una parejita de frecuencia relativa y frecuencia simple. Con esas dos yo puedo hallar el valor de n. ¿Okay? Recordemos que esto es lo que estamos llamando h sub 3. Y ese h sub 3 sería igual a f sub 3 dividido entre n y multiplicado por 100. Entonces, sencillamente reemplazar. 30, pues sería 30. Este vale 15 dividido entre n que no conozco y multiplicado por 100. Y ahora sería sencillamente despejar
la n viene a multiplicar y el 30 pasaría a dividir. Por lo tanto, me queda que n vale 15, 50, si no estoy mal, ¿no? ¿Sí? Pasando esto a multiplicar y el 30 a dividir. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos cuánto vale n, que por eso es que ustedes vieron en la presentación del ejercicio, aquí tenemos digamos que dos espacios adicionales precisamente para colocar tanto la cantidad de datos que corresponde a la sumatoria de todos estos, como la suma de todas las frecuencias, y la suma de todas las frecuencias me tiene que dar 100%. ¿Ok? Ya conociendo este de acá, pues puedo calcular este de acá y podría calcular este de acá, precisamente con la fórmula de H. Entonces, el H de 2 sería igual a la frecuencia de 2, que vale 10, dividido entre n, que vale 50, y multiplicado por 100. ¿Listo? Y si no estoy mal, eso da 20. Entonces, este valor de aquí sería 20. Lo mismo hago con el de acá. H sub 4 sería igual a el F sub 4, que vale 12, dividido entre n y multiplicado por 100. Si no estoy mal, eso da 24. ¿Ok? Para estos dos sí tengo problema porque no conozco nada, ninguno, ni el uno ni el otro. ¿Ok? Por lo tanto, me tengo que valer ahora de esta cifra. Recuerden que una de las fórmulas de estas me dice que este resultado de acá, que la H mayúscula es la sumatoria de minúsculas. Entonces, haciéndola de esa forma, yo sé que este de acá, más este de acá, más este, me tiene que dar 84. Entonces, ¿cuánto me hace falta para llegar a ese 84? ¿Hace falta 10? Sí. 20, 50, 74. Para llegar hasta 84 faltarían 10. Ya tengo este de acá. Y como la suma de todo esto me tiene que dar 100, o sea que este más este más este más este más este me tiene que dar 100, pues ¿cuánto me hace falta para llegar a 100? Hacen falta 16. ¿Ok? Y ya con eso, pues podemos completar los valores de aquí con los valores de aquí, pues ya completo el de allá. Entonces, nuevamente, ¿qué valor haría falta para el de acá? Recuerden que lo podría calcular con la fórmula de esta de acá, ¿no? O sea que H1 es igual a F1 dividido entre N, que ya sabemos que vale 50, multiplicado por 100, pero H1 vale 10. Entonces sería este por este dividido entre 100, ¿no? 50 pasaría a multiplicar y me quedaría que esto da 5. 5 es igual a F1. O sea que ya tengo el de acá. Y me faltaría el de acá. Pues si ustedes ya se dieron cuenta, estos terminaron siendo la mitad de acá, ¿no? Para este caso particular. 5 es la mitad de 10, 10 es la mitad de 20, 15 es la mitad de 30, 2 es la mitad de 24, pues la mitad de 16 será 8. ¿Ok? Y ya puedo entonces empezar a calcular también el de acá. Recuerden que este lo hallo sumando estos de acá, ¿no? 5 y 10 serían 15. Este más este me quedaría el de acá, 30. 30 más 12 me quedaría el 42. 42 más 8 me dan 50. Lo mismo hago con la de acá. Entonces, este valor es este mismo acá, 10. Este de acá, pues es la suma de estos dos. Me quedarían 30. Este de acá, la suma de estos dos, me quedarían 60. 60 más 24 efectivamente dan 84. 84 más 16 puede darnos 100. Este siempre tiene que dar 100. Este tiene que dar siempre lo mismo que n. El valor de acá siempre da lo mismo que este. ¿Ok? Y de esa forma completamos nuestra tabla de datos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No, muy clarito, ¿sí? Bueno,
Sí, pero déjenos copiar un momentico, por favor. Ok, vale. Me atravieso. ¿Podemos seguir entonces? Sí, 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 sí. Bueno, les voy a dejar entonces un ejercicio para que ustedes realicen como ejercitación, ¿listo? De esos problemas. Ese es, ahorita se los coloco ahí ¿en qué? Bueno, con respecto a eso, dos cositas. Lo primero me dice que pues ahora todo lo que coloquemos como trabajo, toca colocarlo por cibercolegios, ¿ok? Entonces, se los voy a dejar aquí, también se los voy a colocar por cibercolegios porque pues, sé que les queda como más a la mano aquí. Y lo segundo es, parece ser que Google va a habilitar una aplicación que ellos tienen que se llama Google Meet y tiene un beneficio y es que no se interrumpe la grabación. Entonces, vale, eso se va a habilitar, entonces, pues creo que nos pasaríamos a esa otra plataforma porque pues es más, por lo menos no nos pone que, no esperen que es que ya se va a acabar la grabación y no sé qué más, ¿ok? Sino que uno trabaja toda la jornada de acuerdo a la clase. Entonces voy a ver si queda habilitado esa opción de grabar porque ellos tienen una versión gratuita, pero no se puede grabar, ¿ok? Entonces, si se puede grabar, entonces la habilitamos para trabajar por ahí para que no nos interrumpa la clase. Bueno, el otro tema que corresponde a lo que vimos como primer semana, o lo que vamos a ver como primer semana, son las medidas de tendencia central. Dijimos que las medidas de tendencia central son tres, que son la moda, la media y el promedio ponderado. En esas tres. Entonces vamos a recordarlas rápidamente qué es lo que nos dice cada una de ellas. La moda,
Recuerden que se define sencillamente como el dato que más se repite. ¿Ok? Eso cuando yo tengo una lista de valores, es decir, a mí me dan una lista de valores, 25, 28, 23 y así sucesivamente. Entonces es sencillamente el dato que más veces esté. ¿Ok? Pero también puede ser como el grupo de mayor frecuencia. ¿Ok? No necesariamente el dato que más se repita, pues va a estar en el grupo de mayor frecuencia. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, un grupo, por poner alguna cifra, que tiene 20 datos, que es el de mayor frecuencia. Pero en el primer dato, en el primer grupo, tengo solamente 5 datos, pero todos son iguales. ¿Sí? Entonces significaría que individualmente la moda sería el dato que se repitió más. Pero por grupos es el de mayor frecuencia. Ahora, ¿cuál debo tomar yo? Pues eso depende de la situación. Depende si me interesa es una característica que se está repitiendo, ¿sí? O si lo que me está preguntando es específicamente el dato, ¿sí? Yo les colocaba a ustedes, por ejemplo, el caso del señor que hace las camisetas. Entonces, si él va a organizar su producción, a él no le interesa el dato que más se repita, sino el grupo que más frecuencia tenga, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros sí vamos a necesitar es tener los datos agrupados. ¿Sí? Pero, por ejemplo, otro caso, si a mí me dice que, qué sé yo, tenemos una campaña política, ¿sí? Y tenemos 10 candidatos. De esos 10 candidatos, 5 son de derecha, ¿sí? Entonces, en ese caso no me interesa que sea fulanito, o bueno, mejor. En ese caso lo que me interesa es el candidato, no si pertenece todos, si es que hay 5 que son del grupo de derecha. ¿Sí estoy claro? Entonces, en ese caso, lo que nos interesa es el dato individual. ¿Por qué? Porque sencillamente se trata de una elección. En una elección no gana la tendencia la tendencia política, gana es un candidato. Entonces, en ese caso sí me interesa es el dato individual, no el dato del grupo de que son de izquierda, o que son de derecha, o que sean de lo que sea. ¿Sí estamos? Entonces, vuelvo y repito, dependiendo del ejercicio, yo necesito saber o necesito determinar si la moda se va a tener en cuenta por una característica general del grupo o por un dato individual. ¿Listo? La moda no tiene ninguna fórmula, es básicamente un proceso de organización y conteo, nada más. Entonces, organizar la información, saber cuál es el dato que más se repite, o sencillamente organizar la información para tener el grupo de mayor frecuencia. ¿Listo? Bueno, la media, todos tenemos noción de lo que es la media. Sabemos que la media es un valor representativo de los valores. Valga la aclaración. Dijimos que todo esto eran medidas de tendencia central. ¿Ok? Y las medidas de tendencia central lo que nos dicen son los valores a los que tienden a agruparse los resultados de una muestra. ¿Ok? Las medidas de tendencia central son los valores a los que tienden a agruparse los resultados de una marca. La marca dijimos que la moda es sencillamente el dato que más se repite. Ahora, la media, que la vamos a representar así, X con una barra, y este símbolo con la barra se utiliza para hablar de media de cualquier cosa. Por ejemplo, en física, hablamos de la velocidad media y utilizamos ese símbolo también con una barrita encima. ¿Okay? Entonces es un símbolo de media. Entonces, para nosotros, la media es sencillamente representativa. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre una media y una moda? ¿Por qué son diferentes? Porque es que tengan en cuenta que la moda no pretende reunir a toda la información. ¿Okay?
La moda solamente va a tomar el valor que más se repite y pare de contar. A ella no le interesa cómo se comportan los demás resultados. Mientras que la media sí trata de coger toda la información para tomar un solo número, mezclarla toda para obtener un solo valor. Con la media, nosotros vamos a tener datos agrupados y datos no agrupados. Para datos no agrupados, es decir, cuando tenemos lista de valores, cuando se tiene lista de valores, entonces tendríamos que la media la calculamos sencillamente como la sumatoria de todos los datos. Recuerden que este símbolo de datos dividido entre n. ¿Ok? De esa forma podemos calcular. Entonces, un ejemplo. Dice, una empacadora de arroz llena bolsas con, y de una vez los datos aquí, 490 gramos, 505 gramos, 500 gramos, 495 gramos y 508 gramos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el peso? Recuerden que hablar de media y promedio es lo mismo, o sea, de hecho, nosotros el promedio también lo vamos a expresar de la misma forma, lo vamos a decir que corresponde a un valor representativo, ¿ok? Así que también se representa de la misma forma. El promedio ponderado también lo represento como X barra, pero tiene una característica particular que ahorita la vamos a ver. ¿Listo? Entonces, en los problemas puede hablar de promedio o puede hablar de media, y me estoy refiriendo a alguna de las dos cosas. ¿Listo? El asunto es saber identificarlo cuándo es uno y cuándo es el otro. Pero vuelvo y repito, la palabra media o la palabra promedio podemos utilizarla indistintamente. Entonces, el peso promedio, pues aquí lo que tengo que hacer es sumar cada dato y dividirlo entre la cantidad de datos. Entonces lo que estamos haciendo es que la media sería igual a 490 más 505 más 500 más 495 más 508 dividido entre la cantidad de datos que dijimos que teníamos, 5 datos. Entonces, sencillamente sumamos, de acuerdo a lo que nos dice la fórmula, y dividimos. Damos cuánto nos da. Serían 490 más 505 más 500 más 495 más 500. Eso daría 490. ¿Pero eso es para datos no agrupados? Eso es para datos no agrupados. Estos son datos no agrupados porque ahí no tengo ninguna tabla de frecuencias. Y esto daría 499,6. ¿Listo? Existen problemas donde lo que vamos a tener que es encontrar uno de los valores que se tienen que sumar para que me dé un valor determinado, para que me dé una media determinada. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que viene ahora. Sobre esta misma situación, dice, se quiere que la media suba a los 500 gramos. Entonces, ¿cuánto debería pesar? Debería pesar
la siguiente bolsa. Es decir, nos estaríamos refiriendo a una sexta bolsa. Por lo tanto, sería esto mismo más una nueva bolsa. Eso lo vamos a escribirlo acá. O sea que ahora la media que quiero que me dé sean los 500. Por lo tanto, esto lo reemplazo por 500. Y eso sería igual a los 490 más los 505 más 500 más 495 más 508 más la sexta bolsa, que sencillamente la vamos a representar como X6. Dividido, como ahora tengo una sexta bolsa, significa que ya no divido entre 5, sino divido entre 6. Y la idea es hallar este valor de acá. ¿Ok? Entonces, ¿puedo sumar todos estos valores de acá? Todos estos los puedo sumar. Y eso me daba... Y bueno, y el 6 pasaría a multiplicar aquí, ¿no? Entonces 6 por 500 da 3000. Y la suma de todos estos valores me dio 2498. Más el sexto término, que es el que no conozco, y sencillamente esto que está sumando pasaría a restar, ¿no? Entonces 3000 menos... Y eso darían 502. O sea que la sexta bolsa debería pesar 502 gramos para que la media me dé los 500 gramos. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Listo. Entonces, claro, fórmula, es bueno que ustedes vayan, digamos que haciendo una tablita de fórmulas. Bueno, ustedes ya saben cómo es el asunto, para que vayan de una vez teniendo en cuenta todas las formulitas, porque aquí salen varias formulitas, ¿no? Bueno, entonces, media para datos no agrupados. Ahora para datos agrupados. Voy a hacerla con otro color para que los que están copiando todavía no se queden. Entonces, media con datos agrupados. Vuelve, se escribe exactamente igual, pero ahora es igual a la sumatoria de las marcas de clase multiplicadas por sus frecuencias dividido entre la sumatoria de las frecuencias. ¿Ok? Perdonen un momentico. Bueno, ya me está avisando que se nos va a acabar el tiempo. Creo que me va a dar exacto con lo que va a ser la clase. ¿Listo? Entonces, así como hicimos, digamos que la representación de cómo era la media con datos no agrupados, eso quiere decir que la media con datos no agrupados en general nosotros, ¿cómo fue que la planteamos? Como que era el primer dato, más el segundo dato, más el tercer dato, más y así sucesivamente hasta un dato n dividido entre n, ¿cierto? Así fue que, digamos que la planteamos ya cómo la íbamos a solucionar. ¿Cómo se solucionaría entonces esta? Esta sería igual a la marca de clase del primero por la frecuencia del primero más la marca de clase del segundo por la frecuencia del segundo más y así sucesivamente
hasta llegar hasta la marca de clase. Recuerden, grupo N mayúscula, porque hay N mayúscula grupos, multiplicado por la frecuencia del grupo N, todo dividido entre la suma de las frecuencias. Y la suma de las frecuencias sería frecuencia 1 más frecuencia 2 más así sucesivamente hasta la frecuencia N. ¿Listo? De esta forma vamos a aplicar esta formulita. Pues esto pues, será muy fácil, es sencillamente ir multiplicando. Pero al igual que en este tipo de problemas, vamos a poder encontrar situaciones donde toca hallar o uno de estos valores, unas frecuencias o unas marcas de clase. ¿Listo? Significa que pueden existir dos tipos de problemas donde uno está tratando de cuadrar un valor. Y es, o estoy hallando frecuencias, o estoy hallando frecuencias, o estoy hallando marcas de clase. Si lo que tengo que hallar es una frecuencia, des en cuenta que la tengo que reemplazar o la tendría que tener en cuenta tanto arriba como abajo. Y si lo que tengo que hallar es una marca de clase, pues solamente la tendré en cuenta en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, solamente para hacer un primer ejercicio, vamos a plantear la siguiente situación. En la próxima sesión vamos entonces a plantear situaciones donde toca hallar algún valor de aquí. Entonces, decimos que en un cultivo se tienen tres fincas, tres terrenos que producen los puntos. Entonces, terreno 1, terreno 2, terreno 3. El primer terreno, entonces, produce 40 kilogramos y tienen 25 árboles. El terreno 2 produce a 38 kilogramos y tiene 30 árboles. Y el último terreno produce 45 kilogramos y tiene 15 árboles. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la producción promedio por árbol? ¿Ok? Producción promedio por árbol. Producción promedio por árbol. ¿Listo? Entonces, esto es precisamente lo que tenemos acá. Por lo tanto, yo tengo que identificar es cuál se va a comportar como marca de clase y cuál se comporta como frecuencia. Y aquí es importante tener en cuenta esto. La pregunta de promedio o digamos que la palabra de promedio siempre es la que hace las veces de marca de clase. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí me dice producción promedio por árbol. Significa que esto se comporta como la marca de clase. Las producciones, que serían estas, serían nuestras marcas de clase. Por lo tanto, estos van a ser las frecuencias. ¿Ok? Entonces sería 40 por 25. 40 por 25 más 38 por 30 más 45 por 15. Todo dividido entre la suma de las frecuencias, que serían 25 más 30 más 15. ¿Ok? Y sencillamente operamos esto de aquí abajo. Creo que dan 40, esto darían 70. Y hacemos la parte de arriba abajo. 40 por 25
más 38 por 30 más 45 por 15. La parte de arriba da 22.815. Y esto me quedaría en 40.21. Entonces ahora sí podemos decir que la producción promedio por árbol es de 40.21 kilogramos. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver cómo podemos ir encontrando valores o ciertos tipos de preguntas que se pueden dar para cada uno de estos problemas. Por hoy no es más. Entonces, nos vemos la próxima sesión, ¿vale?